RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Henry Luna, ex viceministro de Minas y también presidente del INGEMET, una persona con mucha experiencia y larga trayectoria en el sector minero peruano. Henry, mucho gusto. Muy buenas noches y muy agradecido por la invitación, estimado Pedro. Una primera pregunta para calentar motores sería, ¿es verdad que después de esta decisión que fue importante de reducir la cantidad de expedientes con Reinfo, sobre todo aquellos que habían pasado de 2 años sin ningún movimiento, sin ninguna actividad para avanzar en el proceso de formalización, el proceso ha quedado detenido con cargo a que los gobiernos regionales terminen de completar el file de documentos para entregar al ministerio? ¿Es así? Bueno, yo no he tenido la oportunidad últimamente de continuar con este proceso de transferencia de competencias de los gobiernos regionales al Ministerio de Energía y Minas, porque por coincidencia en el mes de junio dejé el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, tengo conocimiento que efectivamente hay un proceso de transferencia de expedientes, pero de carácter virtual. Tengamos en cuenta que la mayoría de expedientes se presentan virtualmente en las regiones y se compartía este sistema de carácter virtual con la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Creo que el otro tema es si vamos a esperar a que se entreguen los expedientes físicamente. Creo que son pocas las empresas que lo han presentado físicamente en las direcciones regionales de Energía y Minas. Creo que deberíamos empezar por lo que ya, digamos, se comparte de manera virtual. Ok, el tema de los explosivos puede significar, una vez depurado el paquete de expedientes con un número de 30.000 aproximadamente, el paso siguiente debería ser la trazabilidad del permiso de uso de explosivos, ¿es correcto? De repente lo que ha pasado es que se ha hecho uso indebido de estas declaraciones de compromiso. Recordemos que muchas operaciones se han llevado simplemente con una declaración de compromiso que se entregó entre el 2012 al 2013, ¿no? Pero como no han habido una reglamentación clara al respecto, debió haberse establecido que todos aquellos que obtengan la autorización correspondiente después de una evaluación de los reinfos, recién podrían acceder a todos los beneficios a los que debe acceder cualquier minero artesanal, sea de pequeña, mediana o gran minería. Pero en este momento, este proceso entre el 2012 al 2025 no se ha llevado adecuadamente y por eso hay estos vacíos. ¿De qué vale, por ejemplo, tratar de agilizar los trámites de explosivos para 30.000 expedientes que todavía no se sabe cuántos de ellos van a llegar a la fase final, que es culminar su proceso de reinfos, ¿no? Entonces, de obtener su reinfo, digamos, ¿no? En este momento solamente hablamos de aproximadamente 2.000 que son los que han llegado a esa etapa. Incluso muchos de ellos todavía habría que evaluarlos porque se han otorgado en zonas que no corresponden, ¿no? Yo tengo una duda
¿qué cosa puede explicar que el año 2016, con el 2016-2017, con esta norma del Reinfo, se admita a trámite solicitudes que no tengan algo que era una ventaja, y es una ventaja del mundo minero, que es el catastro satelital? Estas unidades de medida que corresponden al satélite y que dan una precisión exacta del lugar donde se está desarrollando la actividad minera o se pretende desarrollar. Sí, No es una contradicción que no se haya utilizado esta base georreferenciada para el área específica que se pretendía trabajar, para definir el área en cuestión. yo creo que ha habido un divorcio entre el Ministerio de Energía y Minas, el INGEMET y las direcciones regionales de Energía y Minas. Todos han estado trabajando de manera independiente, ¿no? Creo que no se ha pensado. Yo cuando en el 2017, cuando estuvo el señor Gallo de director general de formalización minera, fuimos con la directora de concesiones mineras, hicimos un cruce de información de Reinfo, en esa época de las declaraciones juradas que tenían coordenadas con el catastro. Le dijimos cuántos de estos estaban sobre áreas libres, cuántos estaban sobre áreas superpuestas, cuántos estaban sobre áreas restringidas donde difícilmente se va a poder otorgar derechos mineros. Sin embargo, no aceptaron, digamos, las sugerencias, sino que mencionaron que ya tenían un procedimiento establecido con las direcciones regionales de energía y minas, ¿no? Y finalmente, cuando uno preguntaba en el ministerio, nos decían que todo este proceso estaba a cargo de las DREMS, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, esa falta de coordinación entre el ministerio, los gobiernos regionales y el INGEMET ha traído a este problema, ¿no? Actual. Eh, yo creo que deberíamos usar las herramientas existentes. Ya tenemos un catastro que puede cruzar la información de manera inmediata. Ya tenemos un catastro de áreas restringidas a la actividad minera donde se sabe que no se puede hacer minería, por ejemplo, en el Parque Nacional de Huascarán, tampoco se puede hacer minería en Machu Picchu. Hay zonas donde no hay, está prohibida la actividad minera, ¿no? Entonces, estaríamos reduciendo el número de reinfos o de proyectos que están todavía en proceso de formalización a las áreas donde realmente se podrían, digamos, continuar su proceso y podría culminar con éxito este proceso. O Ya lo sea, podríamos hacer en este momento, ¿no? o sea, Pero falta esa decisión política. falta esa, sí, yo creo que se ha dado la decisión política, ya se dio al haber, digamos, transferido al Ministerio de Energía y Minas las competencias, pero igual, el Ministerio de Energía y Minas debería usar la infraestructura del catastro minero, el GeoCadmin, el SIDENCAT, pero ya deberían usarlo ellos mismos directamente a través de sus abogados, a través de sus ingenieros, como lo hace la Dirección General de Minería, como lo hace la Dirección General de Asuntos Ambientales, como lo hace la SUNARP y el Consejo de Minería, que usan esta infraestructura que tiene el INGEMET para evaluar expedientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo debería ser en la Dirección General de Formalización. Al haber asumido esta competencia, el INGEMET, podrían solicitar al INGEMET que le den todos los accesos correspondientes al SIDENCAT, al GeoCadmin, para poder inmediatamente iniciar el proceso de evaluación y la depuración de todos los documentos que se han presentado hasta la fecha, para lo cual se requiere también un equipo competente de profesionales
para que hagan la evaluación en el más corto tiempo posible, ¿no? Se dice que un 20% de las áreas en las que están estos titulares de Reinfo son áreas donde hay concesiones de proyectos grandes, es decir, gran minería. Por decir un análisis de estos casos, ¿se puede dar un plazo perentorio para que traten de llegar a un acuerdo de uso de estas áreas? Y después de ese plazo, que no puede ser muy largo, el Estado está en condiciones técnicas de ofrecer áreas nuevas a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, para que se desplacen a esas nuevas áreas. Hay un potencial de información técnica que permite en áreas no muy distantes a los lugares donde han trabajado poder tener una solución adecuada. Hay muchas soluciones que son, desde el punto de vista, podríamos decir, teóricas, ¿no? Por ejemplo, esto de decir eh, que hay áreas libres en el territorio, hay 40% de territorio libre de concesiones mineras, ¿no? Donde se podrían trasladar los mineros artesanales para continuar con su proceso de formalización, ¿no? Entonces, yo creo que no es posible. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estos mineros artesanales, digamos, que podríamos decir que realmente quieren formalizarse, ¿no? Los que de alguna manera tienen alguna operación, lo han hecho porque en las zonas ahí existen ya labores mineras, existen yacimientos verificados, existen en algunos casos algunos proyectos que están en la cartera de inversiones, un par de proyectos, por ejemplo, en Apurímac, donde el tema es que la mayoría de estos señores no van a invertir en explorar, ni menos en la búsqueda de nuevos yacimientos, ¿no? La mayoría de estas personas se dedica a tratar de ubicarse en zonas donde han habido minas en el pasado, por ejemplo, minas coloniales, donde han habido minas de los que cerraron en la época del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, en muchas partes de Ica, Arequipa, en el pasado hubo minería, pero por los precios de los minerales abandonaron sus labores. Después Centromín Perú también dejó algunas áreas, ¿no? Y esas áreas han venido siendo ocupadas por estos mineros, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que ser realistas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento escuché que querían darles las áreas de no admisión de petitorios que tiene el Ingemed, que son como 1 millón de hectáreas. Pero ese 1 millón de hectáreas no tienen operaciones mineras. No, entonces esas áreas están dirigidas principalmente para empresas que van a explorar, que van a identificar yacimientos y recién después de varios años de investigación identificarán estos yacimientos, ¿no? El problema actual es que la mayoría de conflictos que se están presentando es porque se están invadiendo áreas que ya están en operación, con todas las autorizaciones correspondientes, con los permisos correspondientes, que declaran su DAC, que declaran su estamín mensual, que tienen sus plantas de beneficio formales. Entonces, hay que buscar fórmulas que ayuden. De repente, tratemos de pensar, por ejemplo, eh, en Perumín se hubieron dos foros. Un foro relacionado con las concesiones mineras, ¿no? Relacionadas con las inversiones que se han producido en estos 30 años y que han generado más o menos 5.000 millones de dólares anuales
para poder identificar o para poder poner en operación algunos proyectos mineros formales, ¿no? Sin embargo, nadie ha invertido para poder, digamos, a nivel de pequeña minería, a nivel de minería artesanal, para que, digamos, se puedan realizar nuevas operaciones en este rubro. En todo caso, lo que hace, por ejemplo, Ingemet es ayudar a todos los mineros que están con sus concesiones y con todos sus permisos del estrato de la pequeña minería y de la minería artesanal, ayudarlos a mejorar sus tecnologías para explorar, para explotar, ¿no? O sea, Para en desarrollar resumen, nuevas áreas. en resumen, el trabajo empírico, el trabajo no muy riguroso en lo técnico, hace que no tengan la capacidad de un aprovechamiento debido del yacimiento minero. Entonces, estos actores pequeños generalmente están buscando lugares donde ya existe preexistencia de actividad minera y descreman la torta, pero no llegan a una labor profunda. ¿Es así? Así es, por ejemplo, en el caso de Patás, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una comunidad que tuvo un acuerdo con la empresa Marsa, por ejemplo, y les dio a partir de tal nivel, a partir de tal elevación, digamos, te voy a permitir que estudies, que explores, que busques yacimientos, ¿no? Pero lo que ha pasado últimamente es que no para encontrar un yacimiento para operar necesitas maquinaria, necesitas equipos, necesitas inversión, necesitas explosivos. ¿Quién te los va a dar esos explosivos? ¿Quién te va a dar esa maquinaria, no? Entonces, ante ese vacío, ¿qué está pasando? Muchas empresas contratistas, muchas empresas, digamos, eh, podríamos decir que hasta formales, ¿no? Que están dando maquinaria, están cediendo equipos para que se desarrollen estas explotaciones de manera informal e ilegal, ¿no? No son los mismos mineros los que cuentan con ese capital necesario para poder desarrollar operaciones. Las únicas operaciones artesanales que se están desarrollando son aquellas que se iniciaron en los 90, que siguieron un proceso de formalización, que solicitaron concesiones mineras, que después han ido incrementando sus operaciones y hoy día con los precios de los minerales están mejor todavía, ¿no? Pero no hay ninguno que así de un día para otro pueda dedicarse a la actividad minera. Y otro tema que no se toca mucho es que muchos de estos mineros, ¿no? Invaden concesiones que están en operación, pero a pedido de ciertas operaciones, de ciertas plantas, de ciertos titulares que tienen concesiones mineras, pero no las operan, ¿no? Pero sin embargo, están financiando este tipo de campañas para invadir zonas donde hay operaciones mineras formales. O sea, en pocas palabras, el tema es muy complejo, no es tan fácil. Habría que fiscalizar con mayor rigor las plantas de acopio, habría que quitarle la facultad a los gobiernos regionales para que todo lo que es acopio a partir de cierto volumen esté en manos de la autoridad del gobierno central. ¿Eso es correcto? En realidad el acopio debería hacerse, pero dentro de las operaciones que están formales, ¿no? Dentro de la minería hay muchas concesiones mineras, por ejemplo, de pequeña minería, hay muchas operaciones de minería artesanal. Por ejemplo, en este momento hay un 12% del territorio, digamos, concesionado, ¿no? De ese 12% del territorio concesionado, 1.454
son derechos mineros formales de productores mineros artesanales. Hay 12.198 derechos mineros de pequeños productores mineros y 41.000 que está la mediana y la gran minería entre ambos, ¿no? O sea, las cifras nos muestran que sí hay pequeños productores mineros y sí hay productores mineros artesanales que tienen concesiones. Pero ¿qué está pasando también? Muchos de esos pequeños productores mineros, de productores mineros artesanales, ahora se están quejando porque dicen, me están invadiendo mis concesiones, ¿no? Tú mencionaste justamente de que a nivel de mediana y gran minería había un 20%, digamos, del 100% de concesiones que estaría vinculado con la mediana y gran minería, pero hay un 80% que estaría vinculado con las concesiones de la pequeña minería y de la minería Sí, artesanal, ¿no? Que son, yo te echo la pregunta casualmente porque las grandes empresas estilo Marsa pueden desarrollar un programa especial de acuerdo con una especie de cadena productiva con estos actores, pero no todos están con esa voluntad o esa predisposición. ¿Qué porcentaje de la gran minería tiene ya experiencias de este tipo? en realidad son pocas, ¿no? Por ejemplo, Marsa es uno, después está Poderosa, es la que más ha avanzado en el tema porque desde el año 2002 se dio la ley que promovió la minería artesanal y la pequeña minería, ¿no? La ley que promovió la formalización, que es la famosa ley MAPE en realidad, ¿no? Esta ley MAPE del año 2002, pero que lamentablemente no se pudo implementar porque hubo la ley de descentralización, la ley de la regionalización, y se transfirieron las competencias de la pequeña minería, de la minería artesanal, a los gobiernos regionales. Pero, por ejemplo, Poderosa era en esa época un buen ejemplo de un relacionamiento entre artesanales con la empresa, pero también las empresas formales que dejaban trabajar dentro de sus concesiones también exigían un compromiso a los mineros artesanales, ¿no? Yo te dejo trabajar dentro de mis concesiones, pero la producción que se obtenga tienes que vendérmela para las plantas, mis plantas que están dentro de mis áreas, ¿no? Lo mismo hay otra empresa que está en Arequipa, que también utilizó el mismo sistema. También estuvo el Alto Chicama. Nosotros sabemos que Alto Chicama es un proyecto, es carbón, pero con oro. Ellos se dedican principalmente al oro, pero el carbón para ellos es secundario. Entonces llegaron a acuerdos con mineros artesanales que se han formalizado mediante contratos y han podido desarrollar sus actividades, ¿no? Y hay un caso que fue modelo en el año 2000, que era esta empresa minera Carabelí, ¿no? Que en ese momento se presentaba como un modelo porque en esa zona de Arequipa habían muchos mineros en esa zona trabajando y finalmente, pero el problema principal de estas operaciones, ¿no? Que tenían concesiones, pero no tenían, digamos, las unidades mineras totalmente formalizadas. Solamente habían llegado principalmente a la etapa de concesión. Entonces, ese modelo estuvo funcionando hasta la época que estuvo este señor Pedro Fuertes. Después se retiró este señor Pedro Fuertes y prácticamente ese modelo dejó de funcionar, pero el otro modelo que también funcionó un poco fue el tema de las cooperativas en Puno, que se formaron cooperativas, que se formalizaron sobre ex derechos especiales del Estado, que en esa época eran de San Antonio de Poto,
¿no? Y formalizaron sus actividades mineras y siguen actualmente todavía como mineros formales, ¿no? O sea, hay varias experiencias Yo te de pregunto, yo te pregunto, si no se llega a acuerdo con los titulares, el conflicto puede mantenerse. definitivamente que el conflicto se va a mantener en algunos casos, ¿no? En algunos casos, pero también hay que focalizarlos, ¿no? Hay que focalizarlos porque en este caso, digamos, cuando se habla de que hay minería ilegal en todo el Perú es falso, ¿no? Hay ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, la zona de Patás, sabemos que ya existe porque se han estado extrayendo mineral de zonas concesionadas, pero ¿a dónde ha ido ese mineral? ¿Quién ha fiscalizado esos camiones que han salido de la zona de Patás? ¿Qué empresa es la que ha estado acopiando y comprando ese oro, ¿no? Ya, pero la pregunta, ¿Quién ha, yo quién- creo que tienes tu quién ha razón. verificado su origen? Tú tienes Sí, razón, la trazabilidad puede llegar a identificar el origen ilegal del recurso y ponerle fin a este problema de la ilegalidad. Pero para encontrar una solución que les permita seguir trabajando a esta gente que quiere hacer las cosas bien, que manifiesta su voluntad de ponerse a derecho, el Estado debería buscar una área alternativa. ¿Esa opción no la ves viable? claro, hay que buscar una alternativa. Por ejemplo, en Perumín, cuando me preguntaron sobre ese tema, mencioné que, por ejemplo, en primer lugar, debería existir el compromiso de los mineros artesanales o de los mineros en proceso de formalización de respetar las concesiones que en este momento cuentan con todas las autorizaciones correspondientes para poder explotar mineral, ¿no? Dejar esas áreas donde cuentan con autorizaciones, pero también se les podría pedir a las empresas mineras formales que cuentan con concesiones donde actualmente no han realizado programas de exploración, ¿no? No están operando, ¿no? Que podrían, de alguna manera, como un tema de responsabilidad social, tratar de llegar a acuerdos con estos señores y considerarlos como empresas exploradoras, como empresas pequeñas, MIPES pequeñas, que van a explorar el territorio en la búsqueda de identificar zonas de interés. Entonces, si los resultados fueran positivos, incluso las mismas empresas podrían apoyarlos con maquinaria, con infraestructura, para que todo se haga de manera formal, ¿no? Pero no, lo primero que tiene que haber es el compromiso de ambos actores, de los mineros artesanales, de comprometerse al respeto de las concesiones que cuentan con autorización y tratar de llegar a acuerdos para buscar, digamos, zonas donde en concesiones que todavía no cuentan con la autorización para actividad de explotación ni exploración, que es la mayoría de áreas donde hay, digamos, solicitadas. Y otro tema que también estaba viendo en el caso de las concesiones donde no hay actividad minera, que sería interesante que también las empresas formales que tienen esas concesiones hagan convenios con empresas exploradoras para hacer tipo joint venture, identificar nuevas áreas de interés. Y si esas áreas de interés, por ejemplo, que se identifican, ¿no? Esos yacimientos que se identifican son pequeños, dejarlos para que los operen la pequeña minería, la minería artesanal, y si son de interés económico, o sea, como son grandes yacimientos, entonces también que exista un compromiso de los mineros artesanales para que ayuden a que esos proyectos se desarrollen
y que sean en este momento, en vez de cuando se dice en este momento tengo un reinfo, es como decir tengo un brevete que me reconoce como un operador de mina, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría es que a todos esos señores que tienen brevete de operador de mina, podríamos decir, ¿no? Que es el Reinfo, entonces tratar de incluirlos en las planillas de las operaciones formales para que de repente como técnicos o como operadores, siempre y cuando los resultados de esas exploraciones lo permitan, ¿no? Muy bien, Henry, muchísimas gracias. De verdad, nos estás dando luces de esta problemática, pero pronto vamos a continuar con el capítulo siguiente de esta entrevista, que tiene que ver con las potencialidades que han surgido a partir de la última Perumín, donde definitivamente están viendo a Perú como un actor muy serio en América Latina, y países que antes actuaban por sí solos, ahora buscan una alianza estratégica, como el caso de Chile con el Perú. Y eso definitivamente es un signo de cambio en la relación entre dos viejos productores, donde definitivamente la unión hace la fuerza con criterio estratégico en la gran competencia de la inversión minera en el mundo, más aún cuando estamos en la cuarta revolución industrial. Muchas Creo que ha sido gracias. creo que ha sido positivo este último punto que tú estás mencionando, de que ahora se observa un mejor relacionamiento entre Chile y Perú. Incluso muchos de los empresarios de la pequeña minería, de la minería artesanal de Chile, donde están un poco más organizados, están viniendo al Perú para tratar de hacer alianzas estratégicas también. Y vemos que hay dos empresas de gran envergadura como Minsur y Buenaventura, que también ahora ya tienen socios chilenos, ¿no? Entonces creo que esos temas nos van a permitir romper algunos tabúes y poder trabajar de manera integrada para hacer una alianza estratégica y mejorar las tecnologías, sobre todo en todas las operaciones mineras, sean pequeñas, medianas o grandes. Muy pronto seguimos este diálogo. Nos vemos en pocos días, mi estimado Henry. Gracias por tu participación. Muchas gracias, nos vemos. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.